Hoy nos vamos a ahorrar 100 euros, o tal vez 1000 o 3000, quién sabe, porque hoy vamos a convertir casi cualquier cosa en una alarma wifi con aviso al móvil. Y lo vamos a ilustrar construyéndonos un detector de corriente del pantalán y así salvar a nuestras baterías de una terrible muerte por agotamiento. Pero vamos a ver cómo podríamos usar la misma técnica para recibir una notificación en el móvil cuando arranque el motor de nuestro barco o llame al timbre en la puerta de nuestra casa o cualquier cosa que se nos ocurra. Vamos con el episodio 28. Bueno, debería ser el 1 de la segunda temporada. No, el 28, porque es los números más gordos, mejor, 28. O sea, vamos a seguir numerando así hasta el final de los tiempos. Hasta el infinito. Va a ser como Santa Bárbara, capítulo 1345. Exactamente. Pues venga. Vale, dentro intro. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Durante gran parte de nuestros episodios hemos insistido mucho en que deberíais tener una red wifi con conexión a internet en vuestro barco, porque doy por hecho de que en vuestra casa ya tenéis una. Y gracias a dicha red hemos hecho montones de conexiones entre nuestra Raspberry, nuestro móvil y un montón de sensores que hemos ido comprando en AliExpress y adaptando a nuestras necesidades a lo largo de 27 capítulos que ya llevamos. Básicamente sensores pensados para el uso doméstico que una vez adaptados a un barco nos proporcionan un montón de información y tranquilidad sin tener que gastarnos los dinerales de los sistemas de vigilancia náuticos cuando existen. Hoy vamos a enseñar cómo añadirle una alarma wifi a casi cualquier cosa que tengáis y se os ocurra. Y así poder recibir avisos en el móvil cada vez que, por ejemplo, se encienda y apaga el motor de nuestro barco y tener así un registro de la utilización del mismo, o si se enciende el indicador de baja presión de aceite, por si le dejamos el barco a alguien que no nos fiamos, o si tenemos una compañía de charter, o si se enciende la bomba de achique, o el motor se sobrecalienta, o incluso cuando llamen al timbre de nuestra casa recibir una notificación si no estamos. Todo eso se hace exactamente de la misma manera. Un sistema muy sencillo y que ya entrevimos en nuestro episodio 24 cuando convertimos un detector de gas normal en detector de gas wifi. Todo esto surge de uno de los aparatos que tengo yo instalado en mi barco. El detector de corriente del pantalán, este de aquí, acabo de desenchufarle y empieza a saltar, que ya enseñé en alguno de los boat tour del barco y por el que me habéis preguntado muchos de vosotros. Un dispositivo que básicamente comprueba si hay corriente en un enchufe y que fue diseñado para comprobar cuando se nos saltan los plomos en casa o se va la luz y nos manda un aviso al móvil para que nos enteremos y tomemos las medidas adecuadas. Yo el que tengo en mi barco, este, es un dispositivo que fabrica mi empresa para uno de nuestros partners y lo comercializa para su uso doméstico e industrial, con su propio sistema de comunicaciones y apto para funcionar en cualquier caso. De hecho, este no necesita wifi. Sin duda funciona estupendamente y no solo porque se haya diseñado en mi empresa, sino porque funciona muy bien y es muy sencillo de usar. Pero yo mismo no lo considero lo suficientemente low cost para este canal. O sea, estamos llegando a grados de low cost. El low cost del low cost. O sea, low costísimo. Low costísimo. Esto es low cost, pero lo que vamos a hacer es low costísimo. Ha subido el IPC un 6%. O sea, hay que ahorrar más, hay que ahorrar más. Y al principio lo que me dediqué es a buscar una alternativa aún más barata para vosotros en AliExpress. Un aparato que funcionase con Tuya Smart y que notificase cuando se va la corriente y cuando vuelva. Y mira que soy bueno rebuscando por AliExpress. Pues no lo encontré. De hecho, la única alternativa que he encontrado al dispositivo de mi empresa me la ha proporcionado hace poco un seguidor del canal. Desde Duncan Ship me mandaron un kit de monitorización de embarcaciones profesional. Este pedazo bicho. Una cosa de esas de calidad náutica que se puede ver en grandes yates y que he visto que una de las funcionalidades que incluye es precisamente vigilar la corriente del pantalán. Os seré sincero, aún no lo he probado, tiene una pinta fabulosa, debe ser súper fácil de instalar y configurar, es un producto nacional, que eso es una buena cosa, de hecho lo fabrican aquí en Bilbao, al lado de Santander, pero claramente tampoco entra dentro de lo que yo denominaría low cost. Lo voy a probar, y si lo veo interesante ya os lo contaré en algún momento. Pero vamos, que no encontré nada chino que hiciese esa misión y sin embargo me parece algo muy útil si soléis dejar vuestro barco conectado a la toma eléctrica del pantalán.
Yo soy uno de esos que tiene el barco siempre conectado cuando está en el puerto. Algunos echaréis las manos a la cabeza y empezaréis: ¡los riesgos! ¡Las corrientes galvánicas! ¡Que se te quema el barco por un cortocircuito! Como si en nuestra casa no tuviésemos también la corriente siempre conectada y no estén ardiendo las casas cada 2x3. El caso es que yo uso el barco muy a menudo y siempre tengo cosas como la nevera funcionando y dispuesta con comida y bebida, al margen de otras cosas como el deshumidificador funcionando continuamente o todos los sistemas de vigilancia que me gusta tener siempre listos y que precisamente se encargan de vigilar que no se queme el barco. Incluso en invierno tengo un calefactor eléctrico que enciendo desde casa antes de ir al barco, con lo que obtengo dos resultados: que el barco esté calentito cuando llego a él y que el motor también esté templado, con lo que arranca más fácilmente. Todo esto tiene un precio. Si se saltan los plomos del puerto o los de mi propio barco, o si alguien te desconecta el cable del puerto por accidente o mala intención, o ya puestos a tener mala intención, si alguien te roba el cable del puerto, pues en ese caso pasa que todo empieza a tirar de las baterías y la nevera, sobre todo en verano, puede drenar una batería muy rápidamente hasta el punto de dejarla inservible. En mi caso, con el dispositivo de mi empresa o con el que vamos a construir hoy, recibo una notificación en el móvil cada vez que esto ocurre, por lo que sé si se ha ido la luz o me han desconectado el cable o si me lo han robado incluso. Y sobre todo sé exactamente en qué momento ocurre esto. De hecho, así es como busqué la grabación de mi cámara de seguridad en el momento exacto en el que vi cómo un simpático señor me robaba el cable de conexión al puerto. ¿Qué fue de aquel? No apareció. No apareció, ¿no? No. Estoy convencido de que le habrá dado un buen uso. Posiblemente el pobre señor necesitaba unos metros de cable adicionales para poder encender el árbol de Navidad en el hospital infantil al que acude él como voluntario todos los años, por ejemplo. Casi seguro, ¿eh? Casi seguro que era eso. Pero lo más importante es que en ese momento puedo decidir apagar remotamente la nevera y así con eso evitar que se me funda la batería. Y cuando regrese recibiré otro aviso y puedo volver a conectar la nevera o incluso acercarme al barco por si hay algún problema o lo que sea. Vamos, que funciona estupendamente y que puede ser muy útil. Vamos con las compras. Bueno, ya os he dicho que no he sido capaz de encontrar en AliExpress un dispositivo equivalente al que hace mi empresa o el de Dock&Ship. Así que vamos a construir nuestro propio dispositivo con tan solo 3 piezas que vamos a comprar en AliExpress. 3 cosas súper sencillas. Primero, un transformador de 220 a 5 voltios. Un relé de 5 voltios. Veremos que también puede ser bueno comprar alguno de los de 12 voltios para hacer otro tipo de alarmas, como vamos a ver al final. Y lo más importante, nuestro famoso detector de inundación Wi-Fi. En total, para construir nuestro dispositivo que detecte cuando se desconecta la corriente y nos mande un aviso al móvil cada vez que esto pasa, nos vamos a gastar la friolera de 15 euros. Más económico, imposible. Analicemos un poco la teoría de lo que queremos hacer. Queremos que cada vez que haya corriente en un enchufe y cada vez que deje de haberla, nos llegue un aviso al móvil notificándolo. En el caso de nuestro barco, eso coincidirá con cuando desenchufemos el cable de conexión al pantalán o cuando se salten los plomos o de igual manera cuando vuelva la corriente o enchufemos de nuevo el cable. Entre las opciones que teníamos era la más sencilla, que sería un dispositivo autónomo que hiciese esa funcionalidad, como este que fabrica mi empresa, el SensePower, que simplemente sería tenerlo enchufado en cualquier enchufe del barco y cuando viene la corriente se ilumina en verde, transmite una notificación al móvil, recibiría aquí una notificación y cuando se va la corriente se ilumina en rojo y transmite otra notificación. Como le he dicho a Carlos, no es lo bastante low cost para este canal. Le falta un poco de low cost. La siguiente opción, pues seguramente sería un sistema de monitorización de esos profesionales para los barcos, ¿vale? Algo de este estilo, que tiene una pinta estupenda y que por lo visto uno de estos dispositivos, me parece que es este, es un detector de corriente. No es barato, sí que está pensado específicamente para los barcos. De todas formas lo probaremos porque ya os digo que es un producto nacional y que seguramente funcione estupendamente y que igual se nos ocurren aplicaciones e ideas o es una solución para la gente que no quiere complicarse mucho la vida. Y luego está nuestra solución. ¿En qué se va a basar nuestra solución? Nuestra solución se va a basar en el ya conocido detector de inundación Wi-Fi. Le hemos visto en más ocasiones, le instalamos como un detector de inundación Wi-Fi y le pusimos en la sentina de nuestro barco. En ese caso, simplemente es que esto va colocado con sus pilas y esto va cerca del sitio que se puede inundar. Y cuando el agua llega aquí, ¿qué pasa? Genera conductividad entre estos dos contactos y eso hace que se dispare la alarma y nos llegue la notificación. Y cuando se libera, deja de haber agua, se libera esta conexión y entonces nos llega otra notificación de que ya no hay inundación. Pues eso es lo que vamos a utilizar para nuestra solución. Ahora, ¿cómo podemos simular que se cierran y se abren estos dos contactos cuando hay corriente o deja de haber corriente en nuestro barco? Pues simplemente vamos a utilizar un relé.
Este sería nuestro relé. Bueno, aquí está en Cuenca de lejos, pero si lo veis, esto es nuestro relé. Y en este relé lo que tenemos es que tenemos una alimentación a 5 voltios. En nuestro caso le hemos escogido de 5 voltios. Ya os he dicho que podéis utilizar uno de 12 voltios, depende de lo que vayáis a conectar. Y aquí las salidas. Y en las salidas tenemos un común, que es donde conectaremos uno de los polos de nuestro detector de inundación. Y luego uno que es NO, normalmente abierto, y un NC, que es normalmente cerrado. Nosotros queremos que normalmente cerrado, que es como va a estar cuando no haya corriente, sea la situación de alarma. Entonces nosotros vamos a conectar estos dos polos entre el común y el normalmente cerrado. ¿Cómo hacemos que este relé cambie de estado cada vez que hay corriente o deja de haber corriente? Pues simplemente con un transformador de 5 voltios, ¿vale? Esto lo enchufaremos en cualquiera de nuestros enchufes y cuando hay corriente aquí va a haber 5 voltios. Muy bien, esos 5 voltios los vamos a conectar a la entrada del relé y entonces cuando hay corriente se va a encender el relé, cuando deja de haber corriente se va a parar el relé. Eso va a provocar que cuando haya corriente se cierren estos contactos, se dispare la alarma, cuando deje de haber corriente se abran los contactos, se vuelva a disparar la alarma para indicarnos el cambio de estado. Entonces vamos a empezar con nuestro montaje, ¿vale? Desenchufamos por nuestra seguridad. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar el cable de nuestro transformador. Podríamos cortarlo a la longitud que queramos. Lo voy a dejar un poco largo, lo podéis dejar de la longitud que necesitéis en un momento dado. Lo primero que tendremos que hacer es averiguar cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿vale? Con un multímetro muy sencillo, lo enchufamos. Sospecho que el negro será el negativo y que el blanco será el positivo. Ponemos esto en medir tensión. ¿Entendemos? Y aquí nos dice 5 voltios positivos cuando haya corriente en el pantalón y baja a 0 voltios cuando deja de haber corriente. Pues entonces simplemente vamos a conectarlo a la entrada. Y entonces lo primero ya sabemos, el negro es el negativo, el blanco es el positivo. Vamos a conectarlo al pin DC más y al pin DC menos de nuestro relé. Pues ahora cuando encendemos se pone verde. Cuando apagamos pues se apaga. Pero en el relé no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene una línea de control que es el IN, que va a ser la línea que va a controlar si le encendemos o no. Un cachito más de cable. Si en la IN metemos los 5 voltios, ¿vale? Cambia de estado. Así que lo que vamos a hacer es simplemente tener siempre puenteadas estas. Vale, pues esto es como os va a quedar el montaje. El negro al DC menos, el blanco al DC más. Y de luego entre el blanco y el IN, entre el DC más y el IN, ponemos otro cablecito para hacer el puente. Vamos a escoger cuáles son nuestras dos entradas. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando no haya corriente esté el circuito cerrado. Eso claramente entre el COM y el normalmente cerrado. Si lo vemos, ¿vale? Está pitando y si encendemos, deja de pitar. Es decir, abre el circuito. Y si se va la corriente, vuelve a pitar, se cierra el circuito. Ahora cogemos otra vez, como hicimos la última vez, cortamos también el cable y pelamos el cable de nuestro detector de inundación wifi. ¿Cuántos detectores de inundación wifi de esos tienes? No sé, compré ahí un lote. Entonces, ahora es tan sencillo como conectar estos dos. Por ejemplo, el rojo al COM y el blanco al NC. No me digas que no es fácil, Carlos. Hasta para ti. Yo hoy me veo hasta capaz de todo hacerlo, ¿eh? Vamos a acercar entonces cuál es la conexión final. La conexión final que esperamos. Y ahora ya nada más nos queda configurarlo. Vamos a despejar y sacamos el móvil. Chasquea, así. Pues ya está. Es que lo de chasquear es una maravilla, ¿eh? Configurarlo, como siempre. Lo primero, lo de siempre, instalaros la aplicación Tuya Smart. Tenéis los enlaces en la descripción, sin ningún problema. Seguramente ya la tengáis instalada como me ocurre a mí. Y entonces nos vamos directamente a ella. Abrimos la aplicación Tuya Smart. Necesitaremos 2 pilas AAA. Ya veis que aquí yo tengo pues todos los sensores que hemos puesto en el pasado. Y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo dispositivo. Vamos aquí, añadir dispositivo. Vamos a coger, le ponemos a esto las pilas, sensor de protección, sensor de inundación wifi. Aquí escogemos la red wifi de nuestro barco. Nos dice que reinicie pulsando 5 segundos hasta que el indicador empiece a parpadear. Ya está parpadeando. Damos siguiente. Sí, que parpadea, sí. Buscamos Water Leak Sensor. Nos lo ha detectado. Bueno, le está instalando aquí la barra de progreso. Vale. Bueno, nos salta la alarma porque no tenemos corriente.
Damos siguiente y aquí ya le podemos editar, como hicimos la otra vez, pero en vez de ser un water leak sensor, podemos llamarle corriente en el barco. Guardar. Mientras tengamos corriente, está en verde, todo aquí pone que el estado es correcto. Cuando quitamos la corriente, nos llega la notificación, ¿vale? Y nos pone que tenemos water leak alarm, pero en la corriente del barco. Y ya está todo listo. Ya tenemos nuestra alarma de corriente para el barco. Visto esto, podéis imaginar lo fácil que es convertir cualquier cosa en una alarma. Cualquier cosa que tengáis en vuestro barco o casa que pite o tenga un piloto de alarma puede ser la fuente para controlar la entrada del relé. Por ejemplo, si queréis controlar cuando se da el contacto del barco y cuando se corta, pues simplemente utilizamos un relé de 12 voltios en vez de uno de 5 voltios, lo conectamos todo igual y la entrada del relé la controlamos, por ejemplo, con la alimentación del cuentarevoluciones, que tendrá 12 voltios cada vez que el motor esté en marcha y dejará de tenerlos cada vez que se pare, con lo que activará y desactivará el relé y nosotros tendremos la señal a través de nuestra alarma wifi. O lo mismo para cualquier lucecita o alarma de nuestro panel, porque al final esas lucecitas se alimentan a 12 voltios, si esos 12 voltios los metemos al relé, eso provocará que se dispare la alarma o se deje de disparar según se encienda o apaga. O ya puestos, ¿por qué no hacerlo para el timbre de casa? Simplemente que lo que alimenta el sonido del timbre alimente también la entrada de un relé y esto controle nuestro sensor wifi de inundación y ya lo tenéis. Cada vez que se apriete el timbre, ¿qué va a pasar? Se cerrará el relé, saltará la alarma, se comunicará por wifi o llegará la notificación al móvil. Y esto seguro que es un punto de entrada, que se os ocurre en muchísimos sitios donde aplicar esto, así que os animo a compartirlo con los demás en los comentarios. Si pensáis alguna idea feliz donde aplicarlo, pues nos lo decís. Al algoritmo de YouTube le encantan los comentarios sobre ideas de automatización de alarmas. Es lo que más le gusta. Por supuesto, por supuesto. Pero también al algoritmo le gusta mucho que compartáis nuestro vídeo. Bueno, eso no le gusta al algoritmo, eso nos gusta a nosotros. Ya veis lo fácil que es convertir nuestro detector de inundación en la base de cualquier alarma para cualquier cosa que necesitéis en vuestro barco. Es muy sencillo, muy económico, no pretendo devaluar pues, los sistemas náuticos de verdad o otros tipos de detectores o el propio de mi empresa, pero si ya habéis puesto wifi en el barco y queréis hacer algo muy sencillito, pues con el sensor de inundación o incluso con el sensor de puerta, cualquiera de los dos os valdría para hacer exactamente lo mismo, podéis aplicarlo para hacerlo de esta manera. Y esa es la filosofía del canal, daros ideas de cómo convertir cosas que tienen un uso común en cosas que os pueden ser útiles para vuestros barcos con un uso un poco diferente. A mí me ha gustado eso de, pues, es que no es lo bastante low cost. Bueno, es que de 100 a 15 euros hay una diferencia brutal, ¿eh? Te puedes poner sensores de esos a la trisca y de 1000 a 15 pues es extremadamente grande la diferencia. Y sobre todo, súper fácil. Y además es entenderlo, o sea que al final no solo es hacerlo, sino entenderlo, que es una filosofía, una forma de funcionar que es muy fácil. Tienes algo que va a transmitir cuando se cierra el contacto y tienes cualquier cosa que quieras controlar que puede cerrarte ese contacto y entonces avisarte cuando se produce eso. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, acordaros de darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todo lo que habéis visto y que aparece en el vídeo, tanto en la descripción del propio vídeo como en nuestra página www.thelowcostsailor.com. Nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Mira que lo has hecho 27 veces, ¿eh? Y nunca lo haré No hay igual. manera, no hay manera.